Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Jamás hacemos bien, son las que nos definen. Venga, tiempo para hablar de baloncesto desde un punto de vista un tanto más analítico. Ya lo sabéis que estamos, en semanas de muchas noticias del mundo de la canasta, no solo ya de la propia actualidad pura y dura de la competición, sino además también pues tenemos semana muy intensa. Ya hablábamos ayer, por ejemplo, del caso de Aguafam, ahora lo profundizaremos un poco más también, y hay que desarrollar esa información que hablamos al principio del programa también con Noel Rodilla al respecto de la ampliación de contrato de Branco Badio, también con Valencia Basket, ya lo sabéis, hasta 2029. Oye, por cierto, camiseta guapa, la diseñada por Badio. No sé si la habéis visto, si no, os invito a que vayáis a las redes, que así lo presentaba un poco Valencia Basket en Sociedad ayer por la tarde. Vamos con uno de nuestros analistas de cabecera para asuntos del básquet, como es José Ramón Alba. Hola, José Ramón, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Últimamente se van acumulando las buenas noticias en Valencia Basket, ¿eh? Esa es la realidad, chicos, pero en general, buenas noticias. Es verdad que la de Aguafam es una cuestión más particular de ella que de propio Valencia Basket, pero bueno, yo creo que ya llegados a este punto donde sabíamos que Aguafam no acababa o iba a acabar la temporada, pero que ya no iba a continuar, pues nos alegramos mucho, ¿no?, por la de Santa Pola. Sí, al final es eso, es una historia que ya trasciende de incluso el propio Valencia Basket, número 3. Incluso el baloncesto europeo, casi podríamos decir, ¿no? Claro, no sé si baloncesto europeo porque ha habido números 1 de NBA, pero sí. Quizás en baloncesto femenino seguramente sea una de las grandes noticias que ha habido en los últimos 20 años, por ese número 3 de Aguafam, por llegar a Seattle, por ser compañera de Dominique Malonga, otra de las grandes estrellas del baloncesto europeo, aunque haya tenido sus polémicas también a la hora de firmar o no firmar con clubes europeos. Y la cuestión está ahí. Al final, Aguafam se va teniendo garantizado 4 años de contrato, prorrateado por cómo es los contratos en las ligas grandes en Estados Unidos, que empezará cobrando menos de $500,000, pero acabará con su último año, opción de equipo, cobrando por encima de ese $500,000. Quiero decir, no es algo que creo que con lo que pudiera competir Valencia Basket en este momento, claro, sumado a todo lo que puede llegar de parte de Project B, esa liga que es la que realmente libera el contrato de Aguafam para que solo sea WNBA y esa competición. Y al final es eso, es historia, porque es el número más alto para el baloncesto español junto con el 3 de Pau Gasol en 2001. Y obviamente ser una jugadora que, criada en sus primeros años en Santa Pola, hasta que a los 12 años, tal como decían esas ruedas de prensa posteriores al evento, decía, desde los 12 Valencia Basket apostó por mí. Yo creo que en ese tramo podemos considerar que obviamente, y estando en el mur del Saunis, Aguafam es cantera Valencia Basket, y de momento considerarla el mejor proyecto, el mejor talento que ha salido jamás de Valencia Basket, ya no solo las naves, sino también de la alquería del básquet. Y creo que ahí es donde está el punto, que es el mayor talento visto con la camiseta de Valencia Basket, contando masculino y femenino, hasta que alguien salga y vaya al número 2 de la NBA o consiga un MVP o lo que sea. Pero el momento es eso. Ahí está Aguafam, que eso lo acabaremos de disfrutar. Llega hoy a Valencia, está en un momento de dulce. Vamos a ver cómo termina la temporada y sobre todo eso. Muy buenas sensaciones de ver esas ruedas de prensa que dio posteriores y cómo el equipo, cómo la franquicia, la Seattle Storm, la han acompañado con Flau J. Johnson, que es una de las grandes promesas también del baloncesto estadounidense, sí, que es verdad que podría haber estado contra española como Marta Suárez, pero que esa Flau J. Johnson le va a dar también ese puntito extra, y con otras jugadoras que la han elegido para que Agua llegue bien a Seattle, sea jugando desde siendo sexta jugadora o teniendo minutos como titular. Veremos un poco, ya luego cómo le va la vida por allí, a la de Santa Pola, y ya no solo en la propia WNBA, sino evidentemente con la nueva realidad, ¿no?, que nos va a traer el baloncesto femenino, con todo lo que venimos contando ya las últimas semanas, que hace 2 semanas hablamos ya con José Ramón exactamente de lo que venía, y efectivamente ha llegado para quedarse. La salida Aguafam, y además también, evidentemente, ese pedazo de puesto en el draft que hemos vivido. Por cierto, antes de pasar a los chicos
y quedarnos ya con ellos. Simplemente una pequeña reflexión de final de fase regular. Bueno, es verdad que la fase final de la Copa de Arena nos demostró que no hay que matar nunca a Valencia. Es verdad que no lo mismo una fase final de Copa que una serie de playoff donde hay que ser más regular. No sé si tenemos que dudar del equipo, que yo creo que ya nos ha demostrado que dudas pocas, ¿no?, cuando llegue la hora de la verdad. Yo creo que al final en San Sebastián se vivieron cosas peculiares y extrañas, pero al final es eso, es un baloncesto que no es el de tener el título a 2 partidos, que es verdad que parece más a la dinámica que habíamos visto del equipo antes de la propia Copa, que al final la Copa es como casi el colchón de seguridad para tener las opciones si Girona y Zaragoza se reparten liga regular, título y finales de liga, tener ese colchón ahí de decir Valencia es el tercero para jugar Euroliga, aunque sea otra vez volver a la previa como hace unos años. Y la sensación es esa, ver no solo a Wafam, Leoni Fibis, que también acabará contrato y se marchará a WNBA, Raquel Carrera, que ya está anunciado que probará suerte esta vez sí a la WNBA, si no, el año pasado no lo hizo por el tema de la lesión en la final en Zaragoza, pero ahí estará si no cambia nada, y la sensación es esa, que también es un momento en el que puede ser, sobre todo con Fibis y Wafam, como decíamos, fin de una etapa, y la sensación de ver ese momento también de terminar bien. Yo creo que son 2 jugadores que saben lo que supone terminar bien sus etapas, y ahí va a estar la situación. Terminar posiblemente contra Ensino, un rival histórico porque es con el rival con el que debutó Agua con 15 años en Eurocup en Valencia Basket. Así que más allá de eso, el objetivo debe ser mínimo pasar de semifinales o al menos competir bien en semifinales dependiendo de quién sea el rival, aunque es eso. Sí, yo creo que se puede dudar, aunque creo que no es la cuestión y que Valencia Basket puede volver a competir por intentar ganar la liga que aún defiende, y si no lo hace, yo creo que eso no habrá sido la mejor de las temporadas, aunque el objetivo principal debe ser tener plaza de previa Euroliga el año que viene como mínimo. A ver cómo acaba la temporada, que estamos detrás de ese momento definitivo, que es ya arrancar playoffs, y con ello, pues, que cada palo que aguante su vela, o en definitiva, a ver quién tiene más fortuna, más juego, más preparación o más calidad para acabar llevándose los partidos, las eliminatorias, y con ello el título de liga. Veremos cómo acaban las chicas y también veremos cómo acaban los chicos. Antes de meternos, sobre todo en esa recta final, por la que le queremos preguntar también a José Ramón, lo primero, la noticia de ayer. Cayó, además, yo creo que desde el primer día, como en casa, yo creo que Branco Badio, y la verdad es que tenemos papito hasta 2029, que eso es además parte un poco de lo que define un poco al equipo, ¿no? Creo que Montero, Badio son esas figuras que dicen mucho, ¿no?, lo que es este Martínez. Branco Padre, como ya le llaman algunos en redes sociales, sí. Se ha ganado el cariño de la gente, se ha ganado el poder decidir si quedarse o no, y de momento ha elegido extender contrato. En el baloncesto de hoy en día, yo creo que extender contrato al menos es la seguridad de que Valencia pesca algo, tiene esa red de seguridad si otro equipo viene a intentar cogerlo, o si la NBA viene a intentar pillar a alguno de los que tiene contrato. En este caso, yo creo que Branco es un jugador que encaja. Hablaba, sobre todo el año pasado, decían, Branco es un jugador que puede quedarse aquí, estar 10 años, hacer un poco como Rafa Martínez, de ser el capitán en la sombra, por la experiencia que va cogiendo, por el talento que tiene. También tiene esos momentos de liderazgo con su selección, con Senegal, en las ventanas, en el Afrobásquet. Al final ha sido un jugador que ha encajado muy bien en Valencia, ha sido un jugador que ha ido creciendo mucho ya con Pedro Martínez en Manresa, y obviamente la situación de que está sorprendiendo incluso a los entrenadores que tenía en el Barça hace unos años, que no lo veían para subir al primer equipo, pero está demostrando ahora mismo Branco Badio que es uno de los líderes de este Valencia Basket, que sueña con Final Four, y que eso, que se acompaña de jugadores como Rivers, de Montero, de Taylor, que tiene más contrato y está también están pendientes del Media Europa, y es eso, son jugadores que por unas cosas u otras han llegado en estos últimos 2-3 años y que están dando el do de pecho, están siendo ADN Taroncha total, y eso, que están haciendo que la gente disfrute de un año que
que quizás, al menos a nivel de Euroliga, está siendo el mejor en la historia del club. Sí, bueno, es verdad que todavía tenemos el antecedente un poco de aquellos cuartos de final ante el Real Madrid, o sea que de momento, digamos, puede igualar un poco aquello de llegar a esos cuartos de final, evidentemente como fase regular y como todo esto es evidente. Vamos a por ello, ¿no? Un poco, ya hay que cerrar un poco esta fase regular y a ver un poco exactamente cómo van a ir los cruces. Es lo que hay un poco en juego, José Ramón. No sé cómo ves el camino de Valencia, hasta qué punto nos ilusionamos. Yo creo que ya es tarde, ya estamos ilusionadísimos, pero hasta qué punto hay que ponerle frialdad a lo que viene ahora, a partir de ahora en esta fase final definitiva. A mí hay una cosa que dice el propio himno del club, que dice: en Europa ya hablan de ti, que es creo lo que no solo durante toda la temporada, sino especialmente los últimos 2 meses. Ese último partido contra Panathinaikos especialmente también levantó todas las posibles dudas, por decirlo de alguna forma. Valencia Basket era cabeza de serie y ahí va a estar el tema. Hay posibles variantes, desde que toque el Panathinaikos o a que toque Zalgiris o incluso Hapoel. Va a estar ahí. Valencia Basket solo puede ser segundo o tercero. He visto muchísimas cuentas y las cuentas que salen oficialmente es Valencia siendo segundo o tercero, no hay más. Incluso perdiendo puede ser segundo. Primero también puede serlo, pero tiene que perder Olympiacos, y la norma no escrita dice que el primero en este formato nunca ganará Euroliga, así que metidos a tope en el barco, como dice Branco Badio, como dice Jan Montero, de que sí. No se saltará nadie del barco, pues metidos ya totalmente en el barco, ponemos también esa opción, aunque la descartamos porque no es necesaria para ganar el título. Así que la cuestión es esa, sobre todo pensar en ganar a un Dubái que ha cambiado de entrenador, que han tirado al entrenador porque quieren meterse en play-in, han cambiado a Kurica Golemak, esloveno de nacimiento, por Aleksandar Sekularak, el actual entrenador de Eslovenia. Y ahí está la situación, sobre todo. Ver qué va a hacer Dubái en Sarajevo. No es lo mismo que... No es irse a Dubái, al menos. Ese tramo, ese largo viaje, más allá de los conflictos que haya política y geopolíticamente, se ha evitado el gran trayecto que era ir a Dubái y no ir a Sarajevo, que es verdad que puede haber peores o mejores conexiones, pero está más cerca. Y sobre todo la buena situación de un Valencia Basket que sabe que depende de sí mismo para ser segundo, y que lo normal es que le toque un equipo que pueda venir del play-in. Olvidaba un nombre de los que puede tocar, Estrella Roja, que en teoría puede jugar con factor cancha esos play-in de Euroliga. Y nada, son rivales difíciles, pero una vez aquí... Claro, te iba a decir, tampoco podemos esperar algo fácil. Sí. Claro, absolutamente. Pero bueno, paso a paso, ¿eh? Vamos a ver sobre todo cómo se cierra esta primera fase, y luego a partir de ahí a soñar, a analizar, a ya saber un poco cuál es el camino, y a partir de ahí, bueno, pues a sacar la mejor versión de Valencia Basket, que, madre mía, podría estar muy cerca de jugar una Final Four. Esto es increíble y no tenemos que dejar de decirlo, porque es absolutamente un sueño hecho realidad. Ver a un equipo valenciano como el Valencia Basket, que en definitiva es el escudo que dignifica sobre todo el básquet en Valencia, bueno, pues verlo pasear por una Final Four, ojalá llegue y ojalá tengamos esa capacidad para poder vivirlo, que eso ya es historia, o será historia del deporte valenciano, nacional también, pero sobre todo valenciano. José, que estaremos para contarlo y desde luego contigo para analizarlo. Ojalá pueda llegar ese momento, que tenemos muchas ganas de poder compartirlo con la audiencia de Radio Marca. Te mandamos un abrazo muy grande. Eso es, un abrazo para todos. Adiós. Venga, es momento de entrar en el curso de entrenador, ya lo sabéis, lo decíamos al principio, queremos dar la enhorabuena a alguien que ha ascendido ya, lo hacemos con el juvenil del Torrent, que ni más ni menos el año que viene estará en División de Honor, así que jugará con todos los mejores, gracias a su entrenador que ya nos está escuchando, que es Samuel Fernández. Hola Samuel, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Me equivoco o no? ¿O estuviste tú en la última ocasión donde el Torrent Club de Fútbol estuvo en División de Honor? Sí, la has comentado perfectamente. La última temporada fue hace ya unos cuantos añitos, como 18 años, y nada, yo era parte de la plantilla como jugador. Sí. Y bueno, ese año descendimos, nos salvamos deportivamente, pero luego a nivel administrativo y tal hubo alguna historia y descendimos, o sea, desde ese día hasta el día de hoy. La verdad es que si han pasado 18 años, ya estabas en aquel momento, ya lo vuelves a estar, me sabe muy mal, porque entiendo que profesionalmente querrás subir mucho, pero yo no te movía de ahí, ¿eh? Te dejaba en el juvenil toda la vida, Samu, ¿eh? De ahí ya hay éxito asegurado, ¿eh? Sí,
la verdad que como jugador ya pasé, pues bueno, toda mi carrera, ¿no? Si se puede llamar carrera, entre comillas, porque nunca he llegado tampoco a jugar profesionalmente, y como entrenador pues igual, desde hace muchos años ya que empecé con querubines hasta con el juvenil, pues mira, siguiente. Venga, Samu, ¿cuál es la clave para este Torrent que ha conseguido ya el ascenso? Ahora luego te pregunto, porque aún quedan algunas jornadas y falta por cerrar lo que es el título de Liga, pero de momento ya ascendidos desde prácticamente Falla, si no recuerdo, desde más o menos mitad de marzo. ¿Qué ha tenido tu equipo? ¿A qué juega? ¿Cómo es de reconocible un equipo que ha llegado al éxito y a conseguir su objetivo tan pronto? Pues sí, mira, ascendimos el día de la planta de Fallas. Sí, me sonaba a mí. Sí, y nada, la verdad que como clave de equipo, quizás yo creo que un poco la gestión de grupo o lo que ha sido el grupo desde un primer momento, ¿no? Que desde el primer momento ha habido muy buen ambiente en el vestuario, no ha habido egos o egos desmedidos y ha ido todo muy fluido. Y luego deportivamente, pues bueno, también un poco igual, ¿no? No sentirse nadie superior, hemos ido todos remando a la misma y eso ha sido un poco la clave, la fuerza del grupo. La gestión un poco interna, digamos, ¿no? De vestuario, de social, un poco, ¿no? De comunicación, de estar todos unidos y de lo que supone, oye, pues una larga convivencia que son cada una de las temporadas que afronta uno como entrenador. Y en la parte táctica, en qué es más reconocible, aquellos que van fin de semana tras fin de semana a veros, ¿qué ven en el Torrent? Pues mira, ahí en lo más táctico, como tú dices, creo que también ha sido un acierto el entendernos pronto, el saber que era lo mejor para el equipo y que los chavales estuvieran cómodos en el campo y bueno, somos un equipo que a nivel defensivo somos un equipo de apretar alto, de ir a ahogar al rival, de no dejar pensar y luego ofensivamente pues somos un equipo que nos gusta el balón, que nos gusta ir superando líneas, somos bastante ofensivos. El Villarreal somos el equipo que más goles lleva en la categoría y bueno, un poco eso es lo que te puedes encontrar viéndonos. La verdad es que muy importante. Luego la gestión un poco de el hecho de afrontar un reto como el de un ascenso. Entiendo que cuando uno lleva ese ritmo de puntos que no tiene la sensación de jugar finales para ascender, porque todavía os queda tanto tiempo, eso lo pone fácil, ¿no? Sí, la verdad que en ese aspecto ha ido todo muy rodado, no hemos tenido, por llamarlo así, esa presión, ¿no? Que te da esos partidos del saber que si ganas sí, si pierdes no. Ha ido todo pues desde el primer momento muy rodado. Hemos hecho, no sé si fueron 19, 20 partidos consecutivos sin perder, con rachas de muchos partidos ganando. Entonces, realmente nosotros ya llegamos a la conclusión que la lucha era contra y cada partido que fuera una final por ser mejores y porque la competición nos dejara, a falta de, como ahora, 5 jornadas, pues como estamos, ¿no? Pues dispuestos para poder ganar la Liga. La enhorabuena, sin duda, para el juvenil, que el año que viene será División de Honor Nacional, en este caso el Torrent, que después de una semana un poco complicada con lo del primer equipo que comentábamos el otro día, pues hoy nos apetecía dar la enhorabuena a su equipo juvenil, que desde luego ha estado a la altura y sigue estándolo. Ahora en la recta final son 5 partidos, ¿no? Los que quedan, o sea que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina para empezar a celebrar, creo yo, ¿eh? Yo sé que tú no lo vas a decir, pero está la cosa un poco más cerca, ¿no? Para poder llegar a ese objetivo final. Sí, realmente después de este fin de semana, que era un fin de semana clave, en el que Villarreal perdió contra el Levante en casa y nosotros fuimos a un campo muy complicado como es el de Canet, por dimensiones reducidas y demás, y conseguimos sacarlo, de pasar a poder estar a 2 puntos, estar ahora a 8 a falta de 5 partidos, pues hay que ser realistas y con convicción hay que pelear por la Liga y a ver si podemos conseguirlo. Claro que sí, que eso está ya a la vuelta de la esquina y el Torrent quiere una alegría para los suyos y ojalá además lo hagan ya no solo con el ascenso, sino ganando la Liga. Eso sí, evidentemente suerte para todos, evidentemente en primer lugar para los nuestros. Vamos con nuestro habitual juego, Samu. ¿Te ves en el futuro en primera? ¿Es un objetivo el comer de esto o no, Samu? Sería la idea, ¿no? Si la vida lo permite o no. Claro, evidentemente si pudiera elegirlo ya estaría, ¿no? De hecho, pero sí que soy bastante ambicioso y aunque tampoco me vuelvo loco, sí que me gustaría seguir dando pasos. Creo que
mi trayectoria está siendo buena y evidentemente contra más arriba pueda entrenar, pues mejor. O sea, que es la idea, sí. Venga, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que más le gusta o de quién se apunta más cositas, de quién le roba ideas, en líneas generales, el bueno de Samu respecto a nuestro habitual juego, ya lo sabéis, para acabar esta sección, que tiene que ver con los entrenadores de Primera División. ¿Estás preparado, Samu, para jugar? Vamos a por ello. Venga, al lío. Como siempre lo hacemos en orden de llegada a los clubes. Arrancamos con el último en llegar, que es Luis García Plaza. ¿Con quién te quedas? ¿Luis García Plaza o Quique Sánchez Flores? Te diría Quique. ¿Quique o Martín de Michelis? Quique, porque Martín de Michelis tampoco lo conozco mucho como entrenador. ¿Quique o Álvaro Arbeloa? Quique. ¿Quique o Pellegrino Matarazzo? Matarazzo, por lo que está haciendo con la Real, sí, Matarazzo. ¿Matarazzo o Luis Castro? Vamos a por Luis Castro, que está aquí de la tierra. Y lo está haciendo bien, ¿no? De momento muy bien, parece... Bien, por eso. Luis Castro o Guillermo Almada? Luis Castro. Luis Castro o Alessio Lici? Alessio, que tuve el placer de conocerlo en los años que estuve en el Levante, así que me canto por él, además está haciendo muy buena temporada también en Osasuna. ¿Alessio o Carlos Corberán? Te tiro por Alessio. ¿Alessio o Hansi Flick? Hansi Flick. Hansi o... Di. No, que te iba a decir que soy un enamorado del Barça, o sea que no puedo... Difícil que lo superen. Vamos a ver, pues mira, yo creo que si es del Barça, por el tipo de fútbol, Hansi Flick o Eder Sarabia. Ostras, pues Hansi Flick, sí. Hansi Flick o Claudio Giraldez. Hansi Flick. Hansi o Manolo González. Hansi Flick. Hansi o Íñigo Pérez. Me gusta mucho Íñigo, equipos muy ordenados, muy trabajados, pero Hansi. Hansi o Marcelino García Toral. Hansi, sigo con Hansi. Hansi o Bordalás. Ay, es que claro. Esto es fútbol, papá. Es que esto es la élite, papá, ¿eh? Sí. Bueno, pero aunque lo de Bordalás es increíble, porque no tiene nombre, pero bueno, yo soy de Hansi. Hansi o Ernesto Valverde. ¿Te le queda poco ya de salir aquí, en esta sección? Sí. Quedan 3 meses, 2 meses. Te voy a seguir tirando por Hansi. Hansi o Michel, del Girona. Mira, te voy a cambiar, por dar un poquito de emoción a esto. Michel, me gusta mucho cómo plantea los partidos, cómo hace al equipo jugar, me gusta mucho Michel. Venga, quedan 2, si nos explicas cada uno cuando lleguemos al final, ahí ya no habrá explicación posible. Michel o Pellegrini. Pellegrini. Pues mira, Pellegrini o, y con este acabamos, Diego Pablo Simeone, que está hoy muy de actualidad, claro que sí. Sí, pero no, yo Pellegrini. ¿Por qué? ¿Por qué el ingeniero pues mira, como ganador final? Pues mira, creo que, de hecho, en una entrevista que tuve no hace mucho, lo nombré también, o sea que no puedo ser contrario a lo que dije. Creo que Pellegrini es un entrenador que al final gestiona bien los grupos porque tiene jugadores de egos y los sabe gestionar bien, o eso parece ser. Y luego me gusta mucho que a nivel táctico son equipos normalmente bastante equilibrados. Le gusta tener el balón, le gusta cuidarlo, pero también defiende, no son suicidas. Creo que es un equilibrio que a mí me gusta mucho y que me siento bastante relacionado con ello. Pues es sin duda uno de los grandes entrenadores de la actualidad y de la historia de la Liga. Yo creo que eso es evidente. Yo, además, lo hemos hablado muchas veces, yo siempre he pensado, ahora ya se ha pasado un poco, ¿no? Que seguramente le volveríamos a ver por la Comunitat. Villarreal, justito, yo pensé que por Mestalla igual pasaba, pero de esto ya hace muchos años. Y la evidencia es que allá por donde ha pasado, Málaga, Betis, Villarreal. Yo creo que el Madrid, es verdad que fue muy breve, pero también hizo un buen papel. O sea que, en línea general, estoy muy de acuerdo en que Pellegrini es uno de los buenos, uno de los que, desde luego, ha dejado un sello en la Liga y, sobre todo, en equipos de perfil secundario, ya no por lo del Madrid, sino por Betis, Málaga y Villarreal, donde creo que estuvo especialmente muy bien. Pues, Samu, a seguir dándole duro, que el final de Liga está ya a la vuelta de la esquina. Pues muchas gracias y, lo dicho, apretaremos a tope para conseguir algo único. Y la enhorabuena a los chicos, de nuestra parte. Muy bien. Un abrazo grande, Samu. Un abrazo. Hasta que alguien entre en mí se evapora el desconcierto. Últimamente pienso demasiado en mi padre y en todo ese tiempo.